Hola, buenas, bienvenidos otra vez más a otro video, otro audio de Otro Güey Hablando, otro podcast. El día de hoy el tema es otra vez más algo más filosófico y vamos a hablar de las nacionalidades o el pertenecer a una región, ¿no? No solamente a una nación, sino a una región. Y es un concepto que tenemos como muy normalizado los seres humanos. El donde naciste te define como persona. No importa este si eres, o sea, tu genética hasta cierto punto o tu entorno, sino más bien el lugar de donde naciste es como la gente te va a considerar. No, hay estereotipos basados en dónde nació la gente, que es algo poco absurdo porque el planeta Tierra está dividido pues sí, como en secciones por el ser humano, ¿no? Tenemos que sí primero dividido en continentes. Y luego los continentes se pueden dividir en subcontinentes, ¿no? Pues está, el continente es América y lo dividen a veces en norte, centro y Sudamérica. Europa está pues dividido luego en Europa occidental y Europa oriental. Y Asia también tiene como sus zonas, ¿no? Oriental y occidental. Y África tiene sus zonas como norte y sur. Y bueno, Oceanía no vale la pena dividirlo porque pues esa madre, no mames, es una manchita y nomás. No, alguien escupió y ahí quedó esa madre. ¿No? Este, pero bueno, después de los continentes pues viene la división en países, ¿no? Tenemos a los subcontinentes y cada subcontinente tiene sus países. Y los países luego se pertenecen entre sí, ¿no? Tenemos pues por lo menos aquí en América, ¿no? En América del Sur, pues los países pertenecen a Latinoamérica, que México todavía se incluye a Latinoamérica, ¿no? Pero de repente hay países como, o sea, si hablamos de Hispanoamérica, pues Brasil ya no pertenece a esto, ¿no? Y la Guyana Francesa tampoco. Y no sé qué tantos países hay por ahí que ya no hablen español. Y, y es chistoso como a veces puede uno definir a una persona solamente por su nacionalidad, ¿no? Aunque en una nación hay gente tan diferente, hay un estereotipo general que define a una persona por pertenecer a un país. Voy a hablar de México, ¿no? Porque es el país del que sé. Tenemos gente que viene de, pongamos, Sonora, ¿no? Donde la gente es acelerada, no dicen la CH así como muy bien, dicen como shu en algunas zonas, pues hacen carnes asadas, ¿no? Así con madre, y tienen un chingo de calor, y tienen un mega desierto, y algunas ciudades pues ya son frontera con Estados Unidos, y entonces pues hay como mucho empleo, ¿no? Y como mucha maquila y lo que sea. Y después tenemos en Yucatán, que está al sureste, ¿no? Como al otro extremo del país. O sea, Sonora está al noroeste y Yucatán es de verdad al este y al sur completamente. Y en Yucatán la gente es como considerada un poco más lenta, su acento es más parecido a lo que se habla en Centroamérica, tiene una cultura muy diferente a la del resto de México en general. El lenguaje cambia completamente. Tú pones una persona de Sonora y una de Yucatán a hablar como hablarían en la calle, así como en lo coloquial, y no se van a entender ni verga. ¿No? Hablan muy diferente, se visten diferente, el clima es diferente. O sea, en los dos hace un chingo de calor, ¿no? Yo he oído que hace un chingo de calor, pero en Sonora es desértico, en Yucatán es una pinche selva hirviendo, ¿no? Es un hervidero de bacterias y de vida, porque viven en medio de la selva y tienen a los mayas, y, y es una cultura muy diferente. Pero si ambos llegan a vivir a Alemania, la gente los va a ver como los mexicanos. Y van a hacer lo mismo para ellos, porque son los mexicanos. Aunque uno sea un ultramillonario de Yucatán, ¿no? Un empresario de no mames de Yucatán, y el otro sea un indigente de Sonora, van a ser los mexicanos y vale verga, ¿no? Porque son los mexicanos y el primer estereotipo va a ser el primer estereotipo. No sé si me explico. Porque luego tenemos este otro debate, ¿no? A ver si queda más claro. Aquí en México nos estamos todo el tiempo peleando entre todos, ¿no? Ahorita por ejemplo, aquí en Querétaro es pues queretanos contra chilangos, ¿no? Y que es de lo más absurdo, porque pues Querétaro está lleno de chilangos, ¿no? Es 90% chilangos. Pero es ese de, pinches chilangos, ya váyanse de aquí, no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 bla. Persona que ya vivió 6 años aquí en Querétaro y ya se considera queretano y ahora odia a los chilangos también.
Y luego está lo más hardcore, ¿no? Que es pues norte contra sur, o sobre todo norte contra la Ciudad de México. Tenemos esa riña que hay en Monterrey contra la Ciudad de México. Y se encuentra un regiomontano allá en Monterrey, a un chilango en la macroplaza, y son mentadas de madre, y son pinche chilango y lo que sea. Pero estos dos mismos se encuentran en otro lugar, supongamos que en Madrid, y no mames, mexicano, ¿dónde eres? La Ciudad de México. Qué bonito por allá, no mames. Al Chile, qué bueno encontrarse un mexicano que habla como yo. Y es como, no mames. O sea, por qué dividimos todo en geografía? ¿No? ¿Por qué tenemos que pensar que una persona por ser de un lugar tiene que ser así o asá? Pero vemos lo absurdo que es cuando te lo encuentras fuera de tu zona de confort y lo ves como un igual. Porque luego pasa igual. Tenemos el pique que hay entre, o sea, en mexicanos y argentinos. También hay pique, ¿no? O sea, viven aquí los argentinos y hay como, pinches argentinos son una bola de mamones. Y pasa pues luego que en Argentina, ¿no? Pues los mexicanos, ¿no? Pues bola de idiotas. Hay como una riña, ¿no? De México a Argentina, o México contra los sudacas, ¿no? Es como una forma despectiva de decirle a la gente de Sudamérica. Pero uno como mexicano, vamos a poner otra ciudad en Shanghái, se encuentra con un argentino y ya son los latinos, güey. O sea, los dos hablan español, los dos vienen de América. Aunque están a putas 1000 kilómetros, o sea, creo que un vuelo Ciudad de México Buenos Aires son como 7 horas y media, una cosa así. O sea, en ese tiempo llegas a Londres. Desde la Ciudad de México, no desde Buenos Aires ni de pedo. Pero no sé si se entiende, ¿no? Es absurdo como a veces la geografía puede ser de lo más insignificante, pero a veces también de lo más importante. Porque hay luego diferencia la gente que vive en Chiapas y la gente que vive en Guatemala. De Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la ciudad de Guatemala, se hace mucho menos tiempo que de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México. Pero la gente de Tuxtla se siente más identificada con la gente de la Ciudad de México porque los dos son mexicanos. O sea, no es cosa de cercanía, no es cosa de, de, de este de sentirse como de ver lo mismo, porque yo estoy casi seguro de que la cultura chapaneca y la guatemalteca han de ser muchísimo más similares que la chilanga y la chapaneca, ¿no? Yo he conocido a algunos guatemaltecos y creo que es bueno, no conocido, pero sigo varios en las redes, o he visto comedia guatemalteca y veo que son lo mismo que los mexicanos. Son exactamente lo mismo. La cultura es muy parecida, la comida es casi igual, el idioma es demasiado similar, pero por ser otro país diferente, entonces ya los vemos como algo diferente. Y, y aquí es donde entra entonces, porque a huevo, nada más porque el país se llama diferente y porque hay otro pasaporte, nos tenemos que sentir diferentes. Y yo hablo de esto porque yo lo viví en su momento, yo tuve la fortuna, ¿no? De ser fifi, entonces me fui un año a Alemania de intercambio. Bueno, era intercambio porque pues no vino ningún alemán a México, pero pues estudié ya un año de la preparatoria. Y obviamente uno va con muchos prejuicios, ¿no? Los alemanes son muy diferentes a los mexicanos y son súper serios y son súper fríos y son súper ordenados, y los mexicanos somos un desmadre, somos una ola de huevones, somos fiesteros, somos súper alegres, platicas con quien sea. Entonces me va a costar mucho trabajo llevarme con ellos. Y ellos obviamente, si a mí también tenía como algunos que sabían que era México, porque pues no mamen, aceptemos que no somos un país como muy conocido mundialmente, como a veces creemos que somos, pero yo conviviendo con los que sabían dónde estaba México, ellos tenían una bola de prejuicios también. El mexicano pues es fiestero, le encanta empedar, el mexicano sabe bailar, el mexicano come un chingo de chile, ¿no? Y yo a lo mejor la única que latina no fue la primera, ¿no? Pero chile, ¿cómo? Para el estándar de un alemán sí como un putero de picante, ¿no? Y le echo rajas a todo, ¿no? O sea, no a todo, pero a muchas cosas que ellos no le echarían chile ni de pedo. Bailar, no sé. Bailar, créanme que soy una mierda para bailar, pero por ser mexicano la gente asumía que yo sabía bailar. Y bueno, una vez que platicas con ellos te das cuenta de que hay cosas que son muy similares de nuestra generación. O sea, yo platicando con alemanes de mi edad, encontré de repente tanta similitud, una vez ya abiertos, una vez en contexto,
te puedes llevar perfectamente con quien quieras, porque somos seres humanos al final todos, y vivimos en un contexto social muy similar, aunque vivimos a tantos kilómetros de distancia, no hablamos el mismo idioma y nos consideran completamente ajenos por ser de un país diferente. Entonces el mundo está demasiado dividido y con demasiada restricción como por identidad, ¿no? El a huevo querer hacer a todos diferentes, que yo llego a una conclusión de que yo ya no me voy a considerar ciudadano de ningún país cuando esté en el extranjero, ¿no? Es donde naciste en México, ¿no? Estoy orgulloso de ser mexicano, pero no me consideres mexicano, considérame uno más de los tuyos, ¿no? Es porque no, y no quiero que lo oigan mal de que diga como, que mierda, ¿no? Es de México, país de mierda. No, no, lo estoy diciendo. Hay que quitarnos esa idea de que en diferentes países cambia tanto la cultura. O sea, sí cambia, ¿no? Y sí es cierto que somos un poco más abiertos los mexicanos. Si en la tienda hablas con la señora de la caja y se ríen y hay intercambio de chistes. En Alemania es más frío, la gente es más directa. Este, y a lo mejor no son tan abiertos, pero una vez entrados en confianza, son igualitos a nosotros. Les encanta la chela, oyen música muy parecida a la banda mexicana, y los que no oyen banda, odian obviamente un poco la banda y el reggaetón, y entonces escuchan rock o techno o lo que sea, porque son seres humanos y son de mi generación. Entonces yo más bien me gustaría dividir al mundo en generaciones, porque ahí es donde hay una diferencia, ¿no? Mi generación con la generación de mis papás, hay muchísimo más diferencia que con gente de mi misma generación, aunque vivan en Alemania. Entonces, por favor, gente, quitemos ese estereotipo. Este es mi punto de vista. Si te gusta compartir algún otro punto de vista, debatir o lo que sea, sabes que yo encantado de la vida. Y déjalo en los comentarios, dale like, comparte el video, el podcast, el audio, no sé cómo vergas denominarlo todavía exactamente. Si es que es interesante, y si no, pues nada más, no le digas a nadie, ¿no? Muchas gracias, bye.